Entonces, vamos a recorrer entonces a partir de una consigna inicial. ¿Ah? La consigna inicial es la siguiente. ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación en e-learning o formación virtual? Esa es la consigna que queremos resolver en estos 45 minutos, una hora dentro del taller. Entonces, vamos a ver cuatro grandes aspectos. Primero, un recordatorio de conceptos de calidad y educación virtual para que entendamos el contexto desde donde comenzamos. Específicamente después entramos a la educación virtual e e-learning, los requisitos para la formación virtual de acuerdo a una norma que vamos a revisar que es la UNE 66181 y la integración con otras normas como la ISO 21001. ¿Okay? Bueno, vamos a ir un poquito también jugando, vamos a hacer algunas interacciones como la que comenzamos al principio. Y por supuesto, cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta, pueden interrumpirme, ya sea con la mano o con la voz, o también hacia el final. Entonces vamos con la primera parte, conceptos de calidad y educación virtual. Bueno, cuando hablamos de calidad de educación virtual vamos a hablar de tres aspectos, ¿cierto? La calidad, el concepto de calidad pura, el clásico, el tradicional, concepto de educación, que es diferente la calidad en la educación que la calidad industrial, por ejemplo, y el concepto de virtual o virtualidad y el e-learning. Partamos por lo primero, entonces, ¿qué es calidad? La verdad que el concepto de calidad es un concepto que está muy vinculado en la industria. ¿Eh? Todos los que son del mundo de la calidad recordarán que en todo lo que es la estandarización, el control estadístico de calidad, permitió de alguna forma el desarrollo industrial a partir específicamente de eso, de la estandarización. Por lo cual, calidad en un momento se entendió como estandarizar, de manera que todas las piezas fueran compatibles. Ahora, este es un concepto que está muy relacionado con la industria, con la fabricación, ¿cierto? Uno lo puede identificar en el sector minero, industrial, en la cual tenemos especificaciones de producto y tenemos que dar conformidad a esos requisitos para finalmente satisfacer al cliente. Esto nos lleva a un concepto que tiene que ver con esto que todas las piezas, cuando uno hace calidad, deben ser más o menos iguales. Generalmente hablamos de un aspecto material de la calidad. ¿Eh? Y esto se mide con instrumentos para finalmente, ¿cierto? Ahí están los instrumentos, para poder determinar si un producto está conforme o no está conforme de acuerdo a una especificación que generalmente va a ser una medida. Y esto nos lleva a la posibilidad de la productividad, la industrialización y todo lo que sea el mercado. Ahora, ¿qué pasa con estas definiciones de calidad industrial, estandarizada? ¿Qué pasa en el ámbito de la educación? ¿Eh? Te amo. Tenemos un micrófono, por favor, para que tengan cuidado con los micrófonos. Entonces, Aquí nos pagamos, Patricia, no te preocupes. sí, gracias. No, normal, no pasa nada. Entonces, este concepto de calidad que hemos revisado tiene que ver con lo que es conformidad de requisitos. La conformidad de requisitos nos lleva a la satisfacción del cliente y la satisfacción del cliente finalmente se logra a través de los procesos y la mejora continua de los procesos nos llevan a la excelencia. Entonces, estaríamos hablando ya del paraguas tradicional de la calidad. Ahora, ¿qué pasa en educación? ¿Qué sería calidad en educación? Tenemos que hacer primero una revisión. Hay que retrotraernos, digamos, a la educación que comienza desde el niño. La educación, cuando hablamos de un niño, se refiere más bien del desarrollo del cerebro y del desarrollo psicomotriz, es decir, que pueda desarrollarse como ser humano, como ser vivo en ese caso, cognitivo, para poder funcionar en el mundo. Luego la educación tiene que ver con que el niño pueda adquirir los conocimientos y competencias mínimas universales, ¿eh? Aspectos de lenguaje, de historia, de matemáticas. Luego el niño crece, llega a la universidad y tiene que adquirir competencias profesionales para poder llegar al mercado laboral. Y en el mercado laboral también tenemos educación, por supuesto, para perfeccionar las competencias que inicialmente estaban dadas en su carrera inicial. Y lo interesante de la educación es que como producto, fíjense, mezclamos con la industria, es un producto que trasciende a la vida de la persona en todo su entorno familiar, laboral, incluyendo todo su ciclo de vida. Por lo cual, cuando hablamos de calidad en educación, es bien diferente a la calidad industrial, porque estamos hablando de una persona, es decir, tenemos que hacernos cargo
de los impactos que generamos en una persona en el tiempo. Por eso es un concepto bastante más complejo. Entonces, si juntamos un poquito los dos mundos de calidad y educación en relación a los procesos, podríamos decir que la educación también es un proceso, pero es un proceso bastante particular, en el cual juegan dos aspectos. Primero, la enseñanza, que es una actividad intencional dirigida por un educador, y al ser una actividad intencional, por lo cual está dentro del campo de la ética, en la cual hay una observación de los actos, y finalmente, como está en el campo de la ética, también está el campo de la política. Es por eso que la educación generalmente tiene que ver con los programas de gobierno. O sea, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Cuáles son los contenidos? Y por otra parte, en el proceso tenemos también el aprendizaje. El aprendizaje es una actividad interna, psicológica del estudiante, y no hay forma de saberlo sino a través de lo que el mismo estudiante expresa o con algunas metodologías como la psicopedagogía. ¿Cuál es el resultado de la educación? El resultado es la adquisición y desarrollo de competencias. Eso sería lo más importante en la educación. Cuando hablamos en el campo industrial de la calidad, estamos hablando de cumplimiento de especificaciones. Cuando hablamos de educación, vamos a hablar de cumplimiento de las competencias. ¿Dónde se establecen esas competencias? Esas competencias se establecen en los perfiles de egreso. Fíjense cómo vamos juntando ya los dos mundos y cómo lo podemos proyectar hacia la virtualidad, porque hasta aquí no hay diferencia con la virtualidad y el e-learning. O sea, también el e-learning busca adquirir y desarrollar competencias, y el proceso también es de dos partes, ¿no? También hay enseñanza y también hay aprendizaje. Entonces, la clave, el corazón de la calidad en educación tiene que ver con lo que se denomina servicio educativo. ¿Qué es el servicio educativo? Es un proceso, es decir, hay una entrada, en este caso el estudiante, hay una salida, y la salida es la adquisición y desarrollo de competencias por parte de un estudiante. ¿Qué es lo que es competencia? La capacidad para aplicar conocimiento, habilidades para los fines previstos. Ese resultado en educación tiene que estar apoyado por lo que se denomina producto educativo. ¿Qué es un producto educativo? Son bienes tangibles e intangibles que apoyen el servicio educativo, como por ejemplo un libro, una biblioteca, un material educativo. Ahora, se da la paradoja también que los resultados del servicio educativo, por ejemplo, una tesis, un proyecto de investigación, puede a su vez ser un recurso de aprendizaje reutilizado en el servicio educativo. Por ejemplo, una tesis de un estudiante puede ser utilizado por otro estudiante. Entonces, de esta forma, la calidad en educación, ¿qué sería? Sería la conformidad con las competencias del estudiante, que dan satisfacción al estudiante y beneficiarios y otras partes interesadas, como la familia, el campo laboral, a través de procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr la excelencia académica. Eso sería un intento de definición de calidad en educación, porque también paradójicamente las normas no establecen una definición exacta de calidad en educación, porque eso más bien se deja libre para cada país, para cada organización. Entonces ya tenemos dos definiciones, ¿cierto? Ya hemos recorrido que la calidad en educación se refiere a estos aspectos que están acá: competencias, estudiante, proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos al segundo tópico entonces, el tópico de la educación virtual y el e-learning. En la educación virtual tenemos tres grandes aspectos: la tecnología, la presencia virtual y las metodologías. La gran diferencia de la educación virtual o e-learning con la educación presencial es la intermediación de tecnologías. Y esa intermediación de tecnologías restringe la presencia física y la traslada hacia una presencia virtual. Y para ello es necesario entonces tener metodologías diferentes, que sería de la presencia física real y mediado por tecnología. Una de las cosas fantásticas que tiene la educación virtual es que los recursos tecnológicos son muy abundantes. Tenemos, por ejemplo, recursos para descubrimiento, charlas TED, videos YouTube, Google, etc. Herramientas para didáctica. Por ejemplo, ahora ocupamos una al principio que es Menti, ¿no? Hay un montón de
de herramientas que nos pueden ayudar para desarrollar ejercicio, para hacer gamificación, etcétera. Y además las herramientas típicas informáticas. Herramientas también para hacer cosas, por ejemplo las pizarras digitales. Por supuesto están todos los Learning Management System, todos los sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle, que son los más populares, Blackboard también, Totara, etcétera. Hay varios, ¿no? Y herramientas de relaciones sociales que las aplicamos directamente, redes sociales que las aplicamos directamente hacia el e-learning. Por lo cual tenemos una sobreabundancia de herramientas que realmente en algunos casos hace que la educación e-learning pueda ser con mayor efectividad y con mayor calidad que la presencial. Fíjese, es algo bien disruptivo lo que estoy diciendo, porque generalmente uno asocia que la presencialidad es más importante para el aprendizaje, pero hay veces que no. Y es por eso, por las tecnologías que tenemos disponibles. Hablemos del segundo tópico, respecto a la presencia virtual. Virtual proviene del prefijo vir, y vir, si lo recuerdan, tiene que ver, por ejemplo, con la palabra viril. Viril tiene que ver con la fuerza. Tiene que ver con la fuerza, con lo masculino de alguna forma también. Pero en este sentido tiene que ver con la fuerza de que la presencia puede funcionar aunque no esté presente. O sea, tenga la fuerza de funcionar igual que esté presente, aunque no esté presente, sino que sea virtual. Ahora, la virtualidad tiene un problema. Por ejemplo, ahora yo no veo a nadie, ya me he acostumbrado, ya llevo varios años, digamos unos 5 años trabajando en cursos virtuales, pero al principio era muy difícil. ¿Cómo me concentro en alguien que no sé si es que está ahí y si me está viendo? Por ejemplo, por eso yo, por ejemplo, dejo la cámara encendida. Dejar la cámara encendida, hay primero tips, tiene un sentido muy importante para los profesores, para que le enseñen a sus profesores. ¿Y cuál es? Es que la interacción humana mediada por la tecnología disminuye el compromiso psicológico por la ausencia del cuerpo físico presente. Ya que estamos también en aspectos filosóficos, Husserl, un gran filósofo, decía que la existencia de un ser humano tiene que ver con el cuerpo vivido, es decir, percibir que hay un cuerpo físico igual a uno, y eso hace que exista un compromiso mayor. Otro neurocientífico, filósofo, Francisco Varela, habla del concepto principio en activo. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Piensen, dense unos segundos, ¿dónde está la mente? Entonces, si no pensamos un poquito, la mayoría va a decir la mente está aquí, ¿cierto? Y el cuerpo sería como el vehículo para transportar esa mente, ¿cierto? Entonces uno dice, por eso toda la educación está focalizada en temas intelectuales, la cabeza. Pero realmente la mente es una propiedad emergente del ser humano y realmente la mente está en todo el cuerpo. Eso, por ejemplo, explica por qué a algunas personas, a la mayoría nos gusta leer un libro físico, tocarlo con las manos, incluso olerlo, porque realmente comprendemos de mejor forma cuando las cosas las estamos tocando. Esas son las dificultades que produce la virtualidad. Entonces, al no existir un cuerpo presente, se produce una alienación en la cual el otro no es percibido de la misma forma cuando el cuerpo esté presente. Y si se distorsiona esta percepción del otro, algo muy importante para la educación, el compromiso psicológico, el proceso de enseñanza-aprendizaje disminuye. Ustedes saben que en educación hay dos tipos de compromiso para lograr el aprendizaje desde el lado del estudiante. El compromiso conductual, cognitivo-conductual, es decir, decirle a un estudiante que haga algo, que apriete un botón, por ejemplo, por eso en e-learning todo lo que sea gamificación es muy interesante, porque hace que el estudiante se comprometa a través de un comportamiento, que mueva un dibujito, que complete un puzzle, que haga un juego, eso es muy interesante. O que simplemente apriete un score donde se desarrolla un video y responde una pregunta. Eso es compromiso cognitivo-conductual. Pero la verdad, para lograr el aprendizaje, el compromiso psicológico, es decir, la motivación de ver a un otro, de ver a una persona, es mucho más importante que el compromiso cognitivo. Por lo cual ahí, segundo tips, no sobrepasemos al estudiante, no sobrecarguemos más bien de juegos, de que apriete muchos botones. Es mucho más importante que vea un rostro. Incluso
en algunos casos, colocar un avatar. Un avatar, usted sabe, es una imagen de una persona. Pero nunca ocupen animaciones digitales, sino que ojalá la foto de una persona, porque eso cognitivamente genera mayor compromiso psicológico y en consecuencia mejor aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cómo aprendemos de manera virtual sin presencia física? Ya hemos detallado cuál es la dificultad. ¿Cómo podemos aprender sin presencia física? Entonces, ahí tenemos que echar mano a las teorías cognitivas, o las teorías de aprendizaje más bien, ¿no? La primera, la más antigua, el conductivismo, en la cual dice que las personas aprenden a partir de una modificación del comportamiento. O sea, el aprendizaje se mide por una modificación del comportamiento, lo que sería el aprendizaje condicionado de Pavlov, ¿no? Si algunos lo recuerdan. La segunda teoría, el cognitivismo de Piaget, en la cual dice que en realidad el aprendizaje es un proceso de adquisición y almacenamiento de información. Tengan ojo en esa teoría, porque esa es la teoría que nos ayuda principalmente para el e-learning. Otra es el constructivismo, que es el paradigma bastante masificado hoy día, es que en realidad el aprendizaje es un proceso de construcción subjetiva a partir del estudiante. Esta es la segunda teoría que nos ayudaría mucho para el proceso de e-learning. Y tenemos un micrófono por ahí, si lo pueden apagar. Y finalmente, la teoría actual habla del conectivismo, todo lo que tenga que ver con las redes y que está representado en el Internet. Ahora, ¿cómo se aplica esto, entonces, estas teorías en la práctica? Hay un concepto que se llama teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Esto es sumamente importante porque cuando hablamos de e-learning tenemos que desarrollar todos los métodos de aprendizaje a través de material multimedia. Entonces tenemos que entender esta figura que aparece acá. El material multimedia está representado por palabras y por imágenes. Por ejemplo, yo estoy diciendo cosas acá y ustedes están visualizando tanto las palabras como imágenes. Es lo primero que tenemos como material multimedia. Esto ya sería un material multimedia. Esas palabras, esas imágenes son textos, en este caso, y pasan por un canal que los filtra. Las palabras pasan por el canal auditivo, ¿cierto? Y las imágenes por la vista. O sea, tenemos dos canales que van funcionando ahí. No tenemos el tacto, ¿no? Todavía no tenemos esa parte. A lo mejor con todos los modelos de realidad virtual quizás van a existir. Bueno, eso lo filtran los sentidos y el problema es que la mente selecciona las palabras a partir de los sonidos y se seleccionan las imágenes en imágenes directamente. Esa selección se organiza en un modelo verbal, por una parte, y en un modelo visual. Esta organización se da en lo que denominamos la memoria de trabajo. Y esto es fundamental, sería como el cuarto tips importante de la tarde. La memoria de trabajo es acotada, es limitada. Se dice que la memoria de trabajo no capta más de 10 a 20 segundos. Por lo cual, lo que yo dije al principio, hace ya unos 10-15 minutos, probablemente ya lo han olvidado, ¿cierto? Y probablemente lo que dije hace 10 minutos. También se dice que la memoria de trabajo tiene capacidad para 7 elementos. Es por eso, por ejemplo, cuando uno recuerda un número telefónico, tratar de colocarlo en 7 casillas máximo. Entonces, ¿cómo hacemos para que la información que entregamos multimedia y learning pase de la memoria de trabajo a un aprendizaje significativo? Y eso se hace a través de la integración del conocimiento que estamos entregando con conocimiento previo, lo que sería el anclaje con la memoria de largo plazo. ¿Cómo se produce el anclaje con la memoria a largo plazo? A través de casos prácticos, a través de métodos basados en problemas, a través de interacciones de casos reales, a través de recordar aspectos anteriores. Entonces, por ejemplo, en esta presentación, si bien hace 15 minutos dije algunas cosas, partí de cosas conocidas, como por ejemplo, ¿qué es calidad? ¿Qué es educación? Entonces, hemos ido construyendo el aprendizaje sobre esta presentación, en la cual vamos sumando los conocimientos previos y así nos aseguramos que el contenido se aloja en la memoria a largo plazo. Si podemos tener cuidado con los micrófonos, por favor, porque los va a desconcentrar un poquito. Recordemos que tenemos dos canales y cualquier interrupción nos sobrecarga la memoria de trabajo. Entonces, cuando diseñamos material multimedia, tenemos que procurar
que la información sea acotada y que siempre vinculemos de manera constructivista y cognitiva con información previa. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Veamos algún ejemplo. Y aquí les voy a pedir participación. Puede ser por el chat o por voz. ¿Qué les parece este material multimedia? ¿Lo encuentran bueno? ¿Lo encuentran malo? ¿Lo encuentran más o menos? A ver qué me Muy dicen. cargado. Cargado, ¿cierto? Cargado, muchas palabras. Sobrecargado. Muy bien. Sobrecargado. Demasiado cargado, ¿no? Total. Si seguimos la regla 7x7, 3, 4, 5, 6, 7, esto no debería tener más de 7 filas y no más de 7 columnas. Por lo cual, el texto que debiera ir en una diapositiva, en este caso, debiera ser este recuadro que tenemos acá. Todo lo demás que estamos colocando no sirve para el aprendizaje. El estudiante lo va a descartar porque la memoria se sobrecarga. ¿Ah? Entonces, cuidado ahí con los profesores, cuidado ahí con el diseño del material en la cual simplemente colocamos un texto y lo pegamos encima. Veamos un segundo ejemplo. ¿Qué pasa con este otro? Está lleno de colores, está bonito. ¿Qué pasaría con este? No hay contraste. No hay contraste. Distrae al alumno de los Todo colores. distrae, ¿no? Exacto. Sí, distrae. Exacto. Entonces, también uno de repente, yo me recuerdo bueno, perdónenme la edad, se me va a caer el carnet, pero yo comencé con las transparencias, no sé si alguien tenía transparencia, proyectores de transparencia. Y uno le hacía dibujitos, después ocupaba ¿cómo se llamaba? Paintbrush, creo que se llamaba. Y siempre colocaba un dibujito al lado del texto. Lo único que hacemos con eso es sobrecargar la memoria de trabajo, ¿cierto? Lo único que hacemos, o sea, pensamos que, oye, que un dibujo para que quede bien, para que quede bonito. No, señores, información, no más de 7 palabras, no más de 7 filas y no sobrecarguemos de información. ¿Ah? Sería un ejemplo de algo incorrecto. Tercer juego. ¿Qué imagen es más adecuada para el material e-learning? ¿La A o la B? Pueden colocarlo en el chat, coloquen A o B y fíjense que no es ni necesario saber de lo que dice ahí. ¿Eh? Igual se los leo, dice la carga negativa de partículas entonces genera un rayo desde la nube a lo largo del campo, ¿cierto? Y no es muy brilloso. ¿Eh? No tengo un inglés muy bueno, pero más o menos eso es lo que entendí. Ya, todos dicen que la A. A ver, ¿por qué la A? A ver si alguien me ayuda. María Castillo, Mari, Gabriela, Karin, Jenny, Sandra. ¿Por qué la A? Es más limpio. Es más limpio. Mira, fíjate que intuitivamente uno dice que esta es más limpio, más claro. Es así, tienes razón. Pero hay un motivo. El motivo que nosotros en Occidente y en Latinoamérica leemos de izquierda a derecha. Entonces la mente recorre mucho más fácil esta imagen que esta, porque estas serían dos miradas. Tengo que mirar arriba y tengo que mirar abajo, por lo cual aquí estoy sobrecargando de información la mente. El último, ¿qué problema tiene esta imagen para el aprendizaje virtual? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué material? Mira, Luis Barrera dice que ninguno de los dos. ¿Ah? Puede ser perfeccionable, pero hay uno que era mejor. ¿Qué me dicen sobre esta? ¿Qué problema tiene esta imagen? Dice, demora en relacionar. Muy bien, demora en relacionar. Claro, porque yo tengo que ir aquí dice 5. Ah, entonces, ¿dónde está 5? No, 5 está aquí. Ah, esto tiene que ver con tal cosa. 9 y tengo que buscar aquí. ¿Ah? Entonces, lo que me está haciendo me está sobrecargando de información. ¿Ah? Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de un correcto diseño didáctico instruccional del material y cómo considerar la perspectiva cognitiva y constructivista para desarrollarlo. Entonces, ¿cuáles son los procesos importantes y qué requisito tiene para mejorar la calidad de la educación virtual? Y ahí finalmente entramos a nuestra norma, que es la norma UNE 66181. La norma UNE 66181 nos... Ahí, segundito, ahí. La norma UNE 66181
es la norma internacional sobre calidad de formación virtual que especifica directrices para definir las características de la formación virtual. Esto ayuda a la transparencia y confianza y se focaliza en organismos de formación y capacitación. Y además es integrable, y aquí viene una novedad que no la habíamos contado, pero es necesario, es integrable a la norma ISO de organizaciones educativas, la ISO 21001. Bueno, ¿qué aspectos trae esta norma? Me parece que hay un micrófono todavía abierto, por si acaso, si lo pueden cerrar. Esta norma habla primero de un aspecto importante que es el diseño didáctico instruccional. El diseño didáctico instruccional. En la sala parece del campus de Adenor está abierta, y de Osvaldo también, por si acaso. Bueno, diseño didáctico instruccional. O sea, porque lo que hemos mostrado antes de cómo presentar el material multimedia, es importante pensarlo, ¿no? Primero, por supuesto, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que queremos lograr o los objetivos de competencia? ¿Qué métodos y actividades vamos a realizar? ¿Cuáles son las actividades situadas y experienciales para entornos reales para generar un aprendizaje significativo, ¿cierto? Con el enfoque constructivista. ¿Qué hacemos para que el aprendizaje también sea autodirigido y no lineal? Esta norma, por ejemplo, indica que el estudiante tenga posibilidad de flexibilizar el recorrido y quizás adelantar materias de acuerdo a su grado de conocimiento y grado de aprendizaje. Algo que nos cuesta de repente, sobre todo en universidades. Aprendizaje colaborativo. También tenemos que provocar, desde un punto de vista constructivista, un aprendizaje colaborativo. Deme un segundito, que me gustaría que el micrófono que está abierto lo pudieran cerrar. Bueno, aprendizaje colaborativo es fundamental. O sea, no basta con que el estudiante esté frente a un computador solo mirando, sino que en la interacción, en la conversación con otro estudiante, ustedes saben que se produce lo que son los utilizar los anclajes para generar el salto al nuevo nivel de conocimiento. Y también consideren la evaluación de aprendizaje. O sea, todos estos elementos deben estar contenidos en el aprendizaje virtual. Fundamental, ¿no? Las tecnologías. Las tecnologías, hay ciertos requisitos tecnológicos para los alumnos. Es importante decirles qué característica tiene, tanto de acceso como de equipos que tengan que tener. ¿Cómo vamos a lograr la interacción a través del proceso? Y no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino desde la admisión. Muchas veces, claro, podemos tener una educación blending, mezcla virtual y presencial, pero en algunos casos es 100% virtual, por lo cual todo lo que es la asistencia, incluso desde la admisión del estudiante, tiene que ser virtual. Tenemos que tener un aspecto de administración de contenido y de comunicación, una tutoría, un chat que tengamos ahí que nos pueda dar información rápida. Por supuesto, aprovechar este repositorio tecnológico para el conocimiento, para hacer gestión del conocimiento, que permita usar materiales previos y experiencias para el aprendizaje, que permita hacer un tracking, una trazabilidad y un seguimiento del aprendizaje, que permita alojar documentación y hacer hipermedia o hipertexto de manera de ir hacia otros documentos. Súper importante también pensando en las necesidades especiales de educación, que también permita cierto grado de accesibilidad hardware, accesibilidad de software y accesibilidad de páginas web, y permita la colaboración. Y no menos importante, la tutoría. O sea, si bien podemos automatizar mucho del proceso virtual, siempre va a ser necesario un tutor, ya sea para asesorar en el progreso del estudiante, asesorar en los contenidos, o en algunos casos inclusive complementar con una clase sincrónica en directo, de manera de robustecer o repasar algunos contenidos, ¿no? Este tutor actúa de moderador, de creador de entorno, tiene que tener una capacidad interactiva de comunicación. Un tutor de virtual tiene que formarse, no es llegar y pasar un profesor de pizarra, pasarlo directamente a una de tutor, ¿no? Hay funciones académicas, también de apoyo, hay que desarrollar competencias pedagógicas y sociocomunicativas, ¿cierto? Recuerden el tema del compromiso psicológico, entonces es importante motivar al estudiante y retroalimentar y dinamizar.
Bueno, esta norma está desarrollada en 5 capítulos. Los 4 primeros capítulos, la verdad, que son capítulos introductorios. El capítulo más importante es el 5, donde nos habla de, primero, un sistema de gestión. Esto es importante porque esta no es una norma de sistema de gestión, sino en el punto de vista de la certificación, es más bien una norma de producto. O sea, se certifica la conformidad de un producto, pero teniendo un sistema de gestión, por lo cual no se pueden certificar en esta norma si no existe un sistema de gestión, ya sea ISO 9001 o ISO 21001 idealmente. Y aparecen varios aspectos, por ejemplo, de información mínima proporcional, reconocimiento de la información, y donde está lo más importante, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora, es las metodologías de aprendizaje. Este sería lo que realmente se evalúa junto con los aspectos de accesibilidad. Es decir, si nos vamos al corazón, ¿qué es lo que mide esta norma? Mide la calidad del diseño didáctico e instruccional. Mide los recursos formativos y las actividades de aprendizaje que utilizamos. Mide la calidad y el grado de desarrollo de las tutorías que hemos contado antes. Y finalmente, todo el entorno tecnológico digital de aprendizaje. Y se suma aspectos de accesibilidad en las 3 vertientes de hardware, de software y accesibilidad web. Bien, si lo queremos organizar como un proceso, podríamos decir que ingresa esto con los requisitos del estudiante, se hace el diseño didáctico instruccional y el desarrollo del material multimedia, se realiza la admisión del estudiante, se apoya con tutoría, reforzada por la accesibilidad, y la tutoría se apoya también con los recursos tecnológicos, recursos didácticos, para obtener la satisfacción y reclamo de los estudiantes, apoyado de recursos, documentación y seguimiento de la formación. Los que están familiarizados con normas ISO 9001, por ejemplo, o 21001, se pueden dar cuenta que aquí hay una cadena de procesos. O sea, ya podríamos vincular directamente estos elementos a un proceso. Bueno, tanto es así que estos requisitos nos permiten anclarlo con una norma como podría ser la ISO 21001. Entonces aquí vamos a hablar de cómo podemos integrar entonces la norma UNE con ISO 21001. El ejercicio podría ser con ISO 9000, pero la verdad que lo que es como nativo, como software nativo, una norma nativa de la norma UNE sería la ISO 21001. Recordemos entonces, la ISO 21001 es la norma que especifica los requisitos para demostrar la capacidad para adquirir y desarrollar competencias, nuevamente el concepto importante, y aumentar la satisfacción de los estudiantes. La norma define algunos conceptos como el servicio educativo, que se lo había comentado, que es una competencia, que es el corazón de la norma, y tomando este enfoque que mencionamos al principio del estudiante, el servicio educativo y la competencia, esta norma entra en mayor detalle en el proceso específico de educación. Hay un gran error. Muchas veces se ha implementado ISO 21001 como si fuera una ISO 9000 aplicada a la educación, pero no tiene nada que ver. Eso es un tremendo error, porque el proceso específico de educación, primero ingresan estudiantes, no son clientes, y el estudiante es una persona que siente, que tiene una familia, que tiene un desarrollo y que tenemos que hacernos cargo de los impactos que generamos a él. O sea, no es un fierro, no es un material metálico ni una pieza, ¿no? Bueno, a través de ese proceso, en conjunto con los métodos de enseñanza y entornos de aprendizaje, se obtienen resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje deben ser evaluados a partir de ciertos criterios de evaluación, apoyado por servicios de soporte y finalmente propender a métodos de mejora. Esto no aparece en la ISO 9001. Esto es algo específico de la ISO 21001, puntualmente el capítulo 8.1.3 de planificación de los procesos específicos de educación. Entonces, fíjense que en este contexto de procesos de educación, la UNE 66181, podríamos decir, por ejemplo, que también se puede vincular. Por ejemplo, los métodos de enseñanza y entornos de aprendizaje tienen que ver con la intermediación tecnológica y el desarrollo del material multimedia, fundamental.
servicios de soporte como la tutoría. Los resultados de aprendizaje no varía las competencias y los objetivos de aprendizaje que presencial, pero sí cómo asegurarnos que la medición del resultado tiene que ver con los objetivos de aprendizaje previos, o sea, definidos al comienzo, ¿no? Y la evaluación, que está automatizada, efectivamente mida, por ahí es importante hacer la correlación entre el diseño didáctico instruccional, diseño material multimedia y evaluaciones de aprendizaje. A veces pasa que se descuelgan, ¿no? Bueno, entonces esta norma nos habla además, la 21001, que el servicio educativo tiene 4 etapas, ¿no? La admisión, la provisión del servicio educativo, la evaluación sumativa y el reconocimiento del aprendizaje. UNE 66181 también hace este recorrido, salvo que la ISO 21001 es más específica en detallarlo cómo hacerlo, por lo cual es el ingrediente perfecto para la UNE. Bueno, la ISO 21001, si la vemos como procesos, la podríamos decir también así, ¿no? Ingresa el estudiante, se desarrolla todos los procesos operativos, se obtiene la satisfacción del estudiante, el personal y beneficiario, y con procesos de liderazgo, con procesos de planificación, con procesos de apoyo y procesos de mejora. Cada uno de estos elementos es un requisito de la ISO 21001 que uno lo puede ver desplegado de esta manera, ¿no? No lo vamos a entrar en detalle ahora, pero ustedes pueden ver aquí algo que se llama estructura de alto nivel o estructura de armonización de las normas ISO, que no engañarse porque aparentemente es muy parecido a una ISO 9001, pero realmente tenemos cosas muy diferentes, sobre todo en el capítulo 8. ¿Cómo entonces vinculamos la UNE con la ISO 21001? De esta manera. Todo lo que está marcado con rojo son requisitos de la norma ISO que son modificados o que son adaptados para los aspectos virtuales. Lo que está con un colorcito un poquito más oscuro también tiene un vínculo, pero un vínculo menor. Por lo cual ustedes pueden ver en este mapa qué procesos, qué requisitos de la norma ISO son mezclados con la norma UNE, y así ustedes se pueden concentrar. ¿Dónde vamos a trabajar si yo ya tengo un sistema de gestión cuando insertamos la calidad de la formación virtual? Entonces, la norma UNE se concentra principalmente aquí, ¿no? En el servicio educativo. Bien, y si integramos todos estos aspectos, podríamos decir que ustedes como organización educativa deberían trabajar a 3 niveles. A nivel de curso, los cursos específicos, que son las unidades académicas diferenciadas, que realmente cuando uno certifica norma UNE, certifica los cursos específicos que va a desarrollar. O pueden ser por carrera, dependiendo del tipo de institución educativa. Por ejemplo, certifica la carrera de ingeniería, ¿ah? La carrera de tal cosa, los cursos de pedagogía en tal tema, ¿ah? Y ahí considerar todos los aspectos. Por supuesto, también tienen que tener una robusta plataforma de aprendizaje, LMS, tanto preocupándose de la implementación, del soporte, la gestión académica, y siempre por debajo de la norma UNE tiene que estar una norma ISO, la recomendación es ISO 21001, que es específica para la educación. Bueno, para terminar entonces, el último juego, ¿eh? ¿Cómo mejoramos entonces la calidad de la educación y learning? Entonces yo les voy a pasar acá para que esto sea tal cual como lo hemos comentado. Vamos a hacer un test final, una evaluación de aprendizaje final. Vamos a compartirlo. Denme un segundito, les comparto y ahí va. Entonces aquí y dejo en el chat. Test final. No se preocupen que no hay, es anónimo, así que no pasa nada si se equivocan, nadie lo va a saber, ¿ah? Entonces ingresen ahí y respondan. ¿Cuáles son los elementos mínimos para lograr la calidad de e-learning? Y aparecen 5 opciones. Ustedes tienen que marcar la que corresponde, ¿no? Dice diseño didáctico instruccional, entorno tecnológico y recursos de aprendizaje, tutoría, gestión de procesos y finalmente toda la anterior. ¿Cómo vamos? Vamos 5, ya hay una tendencia, ¿no? 11. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? 14. ¿Cuánto tenemos? 40. Ah, tenemos un buen número de personas. Mira, ahí saltó alguien que no está de acuerdo, entorno tecnológico. Dice,
tecnológico. Un error de digitación. 2, 2, 2, perfecto. ¿Qué más? Tenemos 22. A ver, lleguemos a la mitad. Sí, ya estamos a la mitad. Sí. 44, 3, ya. Tenemos una tendencia, ¿no? 21 y 3. Primero, ¿necesitamos un diseño didáctico instruccional? Sí, de todas maneras que necesitamos un diseño didáctico instruccional especializado para el material multimedia. Nos sirve la clase presencial, que yo la tenga definida en mi sílabo, que la traspase tal cual a la formación e-learning. No sirve para nada. ¿Ah? Porque la forma de aprender, como todo lo que hemos dicho, el compromiso psicológico, la ausencia de cuerpo, los métodos de enseñanza, no sirve de la manera presencial. Por lo cual necesitamos un diseño didáctico instruccional multimedia. Segundo, necesitamos entornos tecnológicos y recursos de aprendizaje, sí, y es lo más visible, ¿ah? Porque está el computador, está el software, por lo cual sí, necesitamos un diseño, un entorno tecnológico y recursos de aprendizaje específico. ¿Necesitamos tutoría? También necesitamos una tutoría, porque no podemos dejar al estudiante solo, por muy virtual que sea y automatizado, el estudiante le surgen dudas, consultas que tenemos que abordar. Gestión de procesos, sí. Gestión de procesos, de hecho, la norma UNE exige que tengan su sistema de gestión de procesos previo. La recomendación es norma ISO 21001. Por lo cual, finalmente, la respuesta correcta es todas las anteriores y ahí estamos marcando, la siguen marcando, ¿cierto? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Cuál es, entonces, ante la consigna inicial? ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación y learning? Con el establecimiento de procesos estandarizados, ¿cierto? Que reúnan las mejores prácticas mundiales de enseñanza y calidad a partir de las normas ISO 21001 y la norma UNE 66181. ¿Ah? Bien, muchas gracias. Ahí le dejo mis datos, le pueden escanear con el QR y hacemos contacto. Y cualquier cosa estamos disponibles. Y no sé, Blanca, si nos vamos a algunas preguntas si es que lo hubieran.